¿Qué tal? Un buen día para todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un gusto para mí poder compartir un nuevo tema con ustedes, los alumnos de segundo básico del curso de emprendimiento en el área de electricidad. Así que espero que puedan tomar nota como siempre y que juntos podamos aprender. Así que vamos a adentrarnos a este tema que es muy importante en el área de la electricidad, lo que es el resguardarse más que todo para poder hacer bien nuestro trabajo y para que no podamos sufrir ningún tipo de lesión a la hora de efectuar cualquier trabajo. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Dice que la electricidad puede herir gravemente o matar y causar daños materiales. Sin embargo, el electricista puede adoptar precauciones sencillas cuando se trabaja con electricidad o cerca de instalaciones o equipos eléctricos con el objetivo más que todo, ¿verdad? De reducir significativamente el riesgo de lesiones en sí mismo, de causar daños en instalaciones o incluso de terceras personas que puedan estar por allí, eh, a lo mejor trabajando, ¿verdad? O cerca de nosotros. Así que es indispensable saber que la electricidad, así como nos trae muchos beneficios, también puede ser muy riesgosa a la hora de manipularla. Por eso es importantísimo que nosotros podamos adoptar ciertas medidas que nos van a ayudar a reducir estos riesgos. Para adentrarnos un poquito al tema, vamos a tomar algunos conceptos que son muy importantes para que los tengamos presentes. Primero, lo que es la corriente eléctrica. Bueno, nosotros ya sabemos, porque lo hemos visto en clases anteriores, que es el movimiento ordenado y permanente de las partículas cargadas en un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico. En otras palabras, como nosotros sabemos, ¿verdad? Es el flujo de la corriente eléctrica por un conductor. ¿Qué es la baja tensión? Se considera baja tensión aquella cuyo valor eficaz es inferior o igual a 1000 voltios en alterna y 1500 voltios en continua. Esto quiere decir de que comúnmente nosotros trabajamos en cualquier tipo de instalación domiciliar, en nuestras casas, manipulando casi que cualquier equipo con baja tensión. ¿Por qué? Porque es inferior a los 1000 voltios. Por ejemplo, en su hogar seguramente usted cuenta con servicio de energía eléctrica de 120 voltios o 240 voltios máximo, que es lo que se conoce en cualquier domicilio, ¿verdad? Entonces, podemos ver o darnos cuenta que la baja tensión es muy común y la más utilizada en los hogares o residencias e incluso en edificios. Las tensiones usuales son normalmente las de 380 voltios entre fases y 220 voltios entre fases y neutro. Era lo que les estaba mencionando. Ahora también tenemos lo que es la alta tensión, que es un conjunto de apartados y circuitos asociados en prevención de un fin particular, producción, conversión, transformación, transmisión o utilización de energía eléctrica cuyas tensiones nominales sean superiores a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. La alta tensión, bueno, como su nombre ya lo dice, ¿verdad? Es cuando tenemos un rango de 1000 voltios para arriba, ¿verdad? Usted puede ver que la corriente eléctrica que conducen los cables de alta tensión en los postes son de 15.000 voltios, prácticamente mucho más de lo que nosotros usamos en nuestro hogar. Por eso se denomina alta tensión y es cuando, bueno, más cuidado es que debemos de tener, principalmente para los electricistas en cuyo momento, pues, o en cuyo tiempo les toque que manejar o manipular cierto tipo de corriente. ¿Qué son los conductores activos? Se consideran conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica.
o sea, en otras palabras, los conductores o cables que llevan la corriente eléctrica. Sabemos que hay líneas vivas como nosotros lo conocemos, son las que llevan la corriente, y los conductores o alambres neutros, ¿verdad? Que son los que llevan la línea neutra en las instalaciones y de los cuales siempre debemos de tener conocimiento y tener cuidado. En sí, ¿qué es el riesgo eléctrico? Dice que es la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Se deben dar las siguientes circunstancias. Dice que el cuerpo humano sea conductor, capaz de transmitir la energía eléctrica. Número 2, que el cuerpo humano forme parte de un circuito. Número 3, que exista una diferencia de tensión entre los puntos de contacto. Obviamente, siempre que estamos haciendo alguna instalación, si se cuenta con corriente dentro de los circuitos, debemos de tomar en cuenta siempre que si nosotros tomamos los conductores que llevan las cargas, dice que el cuerpo humano puede convertirse en un conductor. Nosotros sabemos perfectamente, ya eh, hemos platicado acerca de los conductores y aislantes, y nuestro cuerpo en sí es un conductor capaz de transmitir energía eléctrica. Esto quiere decir que el cuerpo humano puede formar parte de un circuito. Obviamente, si eso sucede, el cuerpo humano es el que recibe una descarga eléctrica, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Dice que el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano tiene ciertas características. Dice que la gravedad del accidente va a estar condicionada por la trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Esta trayectoria puede ser. Quiere decir de que nosotros, al tener contacto con la corriente eléctrica en nuestro cuerpo, al convertirnos nosotros en conductores, podemos recibir una descarga eléctrica, pero dentro de esa corriente existe cierta trayectoria que recorre nuestro cuerpo. La corriente en nuestro cuerpo puede ser, como lo vemos acá en la gráfica del lado derecho, de mano a mano, ¿sí? Mano-pie sin pasar por el corazón, mano-pie pasando por el corazón, mano-cabeza y cabeza-pies. Cualquiera de estos recorridos obviamente son dañinos, pero principalmente los que recorren, por ejemplo, el corazón u órganos vitales, son más riesgosas las descargas, porque tenemos que tomar en cuenta que entre más tiempo la descarga esté en nuestro cuerpo o recorra nuestro cuerpo, más daño va a hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que tener cuidado, porque llega a cierto punto en el de que podemos sufrir daños permanentes en nuestro cuerpo, en nuestros tendones, en nuestros órganos vitales. Por eso es de que es muy importante tener el cuidado adecuado para nosotros poder manipular la corriente eléctrica. Entonces, ya que sabemos estos conceptos, lo riesgoso que también es la electricidad y los cuidados que debemos de tener, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que existen ciertos accesorios los cuales el electricista puede utilizar para que pueda protegerse de ciertas descargas, los cuales vamos a mencionar rápidamente acá. Protección de la cabeza. La labor principal del casco de protección obviamente es proteger frente a choques o impactos, pero cuando estamos desempeñando trabajos con riesgo eléctrico tenemos que tener en cuenta que además tienen que protegernos del paso de la corriente eléctrica al cuerpo del trabajador a través de la cabeza. Nosotros sabemos de que el plástico no es conductor y es resistente a cualquier golpe, más que para los golpes en la cabeza. El casco debe ser capaz de no conducir la corriente. Prácticamente que si la cabeza nuestra choca con algún cable de corriente eléctrica, este casco debe ser capaz de repeler la corriente
y que no podamos sufrir una descarga eléctrica. Por eso es importante utilizarlo en este trabajo. La protección facial y ocular. Las pantallas faciales contra el arco eléctrico de cortocircuito deben de tener un espesor mínimo de 1.2 milímetros, una altura de visión libre en sentido vertical de 1.50 milímetros como mínimo y una clase de protección de 2-1,12 o 3-1,2. El número 8 es el símbolo de marcado que indica la solidez frente al arco eléctrico de cortocircuito. Es importante también tener en cuenta de que cuando suceden choques eléctricos o cortocircuitos, puede ser de que brinquen chispas, como comúnmente lo hemos visto, o empiece a arder el circuito o alguna parte de la instalación, por lo cual es importante cubrir el rostro, ¿verdad? Porque sabemos de que es muy riesgoso el estarse exponiendo solo así, por lo cual por cualquier tipo de situación, este debe ser capaz de protegernos el rostro y siempre pues debe tener las características que ya mencionamos para que obviamente cumpla con su trabajo. Protección de manos, guantes aislantes de electricidad, destinados a evitar el paso de la corriente eléctrica en el caso del contacto con un elemento en tensión. Obviamente si estamos trabajando con corriente eléctrica, en cualquier tipo de instalación es importante que utilicemos unos guantes. Comúnmente nosotros en el área que estamos trabajando o por los circuitos que nosotros realizamos no los utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros primero hacemos el circuito y luego lo conectamos a la corriente. O sea que en toda la manipulación e instalación del circuito eléctrico que nosotros hacemos, e incluso si es una instalación domiciliar, al final, hasta el final de toda la instalación, es de que la corriente eléctrica entra por todos los circuitos. Por eso es de que sabemos de que no hay corriente en ella. Pero cuando sí existe una corriente eléctrica, es importantísimo utilizar guantes aislantes para cualquier tipo de riesgo que querramos evitar. Protección de los pies. Bueno, hay calzado especialmente fabricado de forma inteligente con polímeros especiales para que haya seguridad en los pies, ¿verdad? Y que de repente estemos trabajando sobre una superficie húmeda, una superficie con agua, pero este calzado debe ser capaz de que no pase la corriente o que no hagamos tierra en el circuito para que no suframos ningún tipo de choque. Entonces, es importante también usar este tipo de calzado y también existe el calzado antiestático, perdón. Y se tiene un límite superior y otro inferior de resistencia. Al límite superior es lo suficientemente bajo como para evitar la acumulación electroestática en la mayoría de las situaciones y el límite inferior como el objetivo de asegurar alguna protección limitada en caso de defecto de algún equipo eléctrico. También es importante, ¿verdad? Y utilizar adecuadamente cada parte del equipo, lo cual nos va a estar ayudando a protegernos en el área de la electricidad. Es importante saberlo para que cuando nosotros hagamos algún tipo de trabajo, pues estemos listos para estar protegidos y realizar nuestro trabajo de la forma más eficiente. Así que espero haya tomado nota. Va a tener su hoja de trabajo ahí para poder tenerla a la mano, su tarea respectivamente. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes y espero puedan estar en una próxima clase. Muchas gracias. Feliz tarde.